Bienvenidos a este especial de France 24. La guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás han ocupado el centro de la escena internacional. Los principales esfuerzos diplomáticos han apuntado a abordar estas problemáticas y a asistir a los miles de civiles que padecen estas guerras, dejando en un segundo plano las decenas de enfrentamientos y crisis humanitarias que existen en otras latitudes del mundo. En la actualidad hay alrededor de 27 conflictos abiertos que incluyen guerras internacionales, civiles, enfrentamientos contra bandas criminales y persecuciones por razones étnicas. Y uno de los principales motivos que desencadenan gran parte de los conflictos alrededor del planeta son los enfrentamientos armados internos. Grupos rebeldes o paramilitares chocan contra los gobiernos nacionales, como sucedió este 2023 en Sudán. Otros, como República Democrática del Congo o Yemen, persisten en sus cruzadas contra facciones rebeldes que controlan parte del país. Vemos el siguiente informe. Las pujas internas, un desencadenante de conflictos alrededor del mundo. Un nuevo punto de tensión en 2023 fue Sudán, donde en abril el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido comenzaron enfrentamientos en Jartum. La razón del conflicto, una lucha de poder entre el líder militar Abdel Fattah al-Burhan y el jefe de las milicias Hemeti Dagalo, una figura que creció en la era de Omar al-Bashir. Negociaciones diplomáticas auspiciadas por Estados Unidos y Arabia Saudita fracasaron en reiteradas ocasiones y no llegaron a acuerdos para sofocar un enfrentamiento que se cobró la vida de alrededor de 10.000 civiles y que ha generado más de 3 millones de desplazados y refugiados. En otro conflicto, el de República Democrática del Congo, los últimos meses vieron un crecimiento de la violencia del grupo rebelde M23, que controla el este del país, respaldado por Ruanda. Negociaciones de paz no prosperaron y las agresiones calaron profundo en la población. Kinshasa busca controlar la situación adversa que incluye rispideces con países vecinos, enfrentamientos internos, inestabilidad política y una crisis humanitaria de millones de personas. Hay más de 500.000 refugiados y solicitantes de asilo, mientras que alberga la población más grande de desplazados internos de África, con más de 6 millones de civiles. El conflicto contra la comunidad hutí en Yemen de 2014 pareció acercarse a una resolución durante el 2023. Sin embargo, denuncias de agresiones cruzadas entre el gobierno y los rebeldes estancaron las conversaciones de paz, luego de una normalización de los lazos entre Arabia Saudita e Irán. La comunidad hutí, respaldada por Teherán y que controla la zona sur del país, mantiene un enfrentamiento con una coalición internacional liderada por Riad y que deterioró la calidad de vida de más de 21 millones de civiles que dependen de la ayuda humanitaria extranjera. Los ejes para alcanzar un acuerdo de paz refieren a una salida de las fuerzas extranjeras que están presentes en Yemen, la apertura de los espacios controlados por los hutíes, como el aeropuerto de Saná y los puertos marítimos, y esfuerzos para la reconstrucción de las zonas dañadas. La lucha contra el terrorismo o las persecuciones por razones étnicas, sociales o religiosas también son motivo de inestabilidad en distintas regiones del planeta. Este año, Nagorno-Karabaj estuvo en el centro de la escena por una operación relámpago de Azerbaiyán que causó el éxodo de miles de civiles de etnia armenia. Mientras tanto, Siria, que no se recupera de la guerra civil que estalló en 2012, y Somalia mantienen una fuerte presencia de organizaciones armadas que llevan a cabo ataques terroristas. Lo repasamos a continuación. Los conflictos del mundo tienen diferentes caras, como choques por orígenes étnicos o contra grupos islamistas radicales. El 19 de septiembre, Azerbaiyán lanzó una ofensiva relámpago en Nagorno-Karabaj, con fuerte presencia de ciudadanos de etnia armenia. Ubicado dentro del territorio azerí, el enclave cayó rápidamente en una avanzada que dejó cientos de civiles muertos. La capitulación de la autoproclamada República de Artsaj dio cierre al conflicto armado que por décadas enfrentó a Armenia y Azerbaiyán, pero abrió paso a un éxodo masivo. Más de 100.000 armenios étnicos emprendieron el desplazamiento hacia Armenia a través del corredor de Lachin. Desde Ereván calificaron lo ocurrido como una limpieza étnica. La disputa pasó al terreno diplomático con escasos progresos tras 5 rondas de negociaciones para obtener un acuerdo de paz definitivo. En Siria, donde la guerra civil no da tregua hace más de una década,
La permanencia de una gran comunidad kurda en el norte fue razón de bombardeos por parte de Turquía. Ankara mató a decenas de personas de esta etnia que también permanece en el norte de Irak y que perpetró acciones de corte terrorista en territorio turco. La última, un atentado frente al Ministerio del Interior, reivindicado por el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK. Siria no se recuperó de la guerra civil que estalló en 2012 entre el gobierno de Bashar al-Assad y diversos grupos islamistas. Para peor, el terremoto de 7,8 grados sufrido en febrero en el noroeste del país generó graves daños en una zona controlada por los rebeldes. Según la ONU, hay más de 6,9 millones de desplazados internos y más de 5 millones de refugiados. Somalia se ve perjudicado por la presencia del grupo islamista radical Al-Shabaab. El extremismo genera una profunda complicación para la nación africana, dañada severamente por las consecuencias del cambio climático. Con un bloqueo de armas de hace décadas, Mogadiscio depende de la presencia de coaliciones extranjeras para que den soporte al ejército. Sin embargo, el anuncio de la salida de tropas de la Unión Africana, que se concretará en 2024, siembra dudas sobre si las fuerzas locales podrán contener a un grupo que aumentó su actividad en un 41% en 2022. Pero además de los conflictos nacionales, hubo otros que también se profundizaron a nivel regional, como en el Sahel, donde hubo varios levantamientos militares que generaron cambios profundos en la región. Precisamente para contarnos más nos acompaña Ramiro Cuéllar Verena, periodista de la redacción de France 24. Bienvenido, Ramiro, muchas gracias. Gracias, Rosa. Sí, como vos bien decías, el Sahel es una de las zonas más inestables del mundo. Como repasábamos anteriormente el conflicto en Sudán, también hay que agregarle el golpe de Estado que hubo en Níger en este año contra el presidente Mohamed Bazoum, alineándose a la postura que tenía tanto Burkina Faso como Mali en la región contra la presencia de las tropas francesas en los países. Estos movimientos generaron un incremento de la violencia de grupos extremistas. Según el Índice Global de Terrorismo, publicado este año por el Instituto de la Economía y la Paz, el Sahel es la región del mundo que más padece los flagelos del terrorismo. Las muertes por este motivo aumentaron un 7% y representan el 43% de los fallecimientos por causas de terrorismo en todo el mundo. Y Ramiro, la situación se perfila más compleja también después de la salida de las tropas francesas de la región, que ya habían salido de Mali y de Burkina Faso y ahora también van a abandonar el territorio de Níger. Sí, a eso también hay que sumarle que Naciones Unidas está cerrando sus cuarteles militares que tenía a causa de las misiones contra el extremismo islámico y la disolución, el proceso de disolución que está teniendo la agrupación G5 Sahel, creada en 2014 y que componían 5 países de la región. El año pasado ya se había ido Mali, hace semanas lo anunciaron lo propio Burkina Faso y Níger, dejando solamente a Chad y Mauritania en el grupo. Bien, Ramiro, ahora pasamos a otra situación, al escenario aquí en América Latina, donde hay países que también luchan contra la violencia del crimen organizado o de las pandillas, y este es el caso en México, en Colombia y en Haití. Sí, si bien estos países no están en un conflicto interestatal, no están en un conflicto armado, sí tienen índices de violencia inusualmente altos. Por ejemplo, en Haití, que hay una guerra entre las pandillas y la policía que se sigue profundizando, según Naciones Unidas, este año murieron 3.960 personas, mientras que hay otros 4 millones que están en inseguridad alimentaria. Naciones Unidas había habilitado el desembarco en Haití de alguna coalición extranjera liderada por Kenia, pero eso ha quedado bloqueado por la justicia keniata, que quiere que la capacitación y el financiamiento venga por parte de la comunidad internacional y no salga del propio gobierno de Kenia. También en México, según el conteo de Statista, hasta octubre de este año habían muerto 35.041 personas. Si bien es una cifra muy alta, en comparación y la progresión estimada hace presumir que sería una cifra inferior a la del año pasado, donde habían muerto más de 42.000 personas. Y por último, en Colombia, si tal marca el recuento del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, hubo 289 víctimas en el marco de 90 masacres, contabilizándose una masacre como un acto donde al menos un mínimo de 3 personas desarmadas son asesinadas, y el asesinato también de 155 líderes o activistas a favor de los derechos humanos.
Ramiro, y además de las muertes, estos conflictos también causan el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas, ¿no? Algunos desplazamientos son internacionales, pero la mayoría son internos, dentro de sus propias fronteras. Sí, claramente es una de las principales consecuencias de los conflictos. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, hasta octubre de este año había 110 millones de desplazados por la fuerza, siendo más de 62 millones los desplazados internos, más de 36 millones los refugiados y alrededor de 6 millones los solicitantes de asilo. Un caso testigo de esto es la comunidad rohingya de Myanmar, la comunidad musulmana que fue expulsada por las fuerzas militares birmanas, que desplazaron alrededor de 700.000 personas, que además sufrieron asesinatos y violaciones masivas, a tal punto de que la ONU lo calificó esto como un genocidio. La mayoría fue a Bangladesh, donde fueron hacinados en campamentos de refugiados precarios, expuestos también a las condiciones del cambio climático, sin acceso de cuerpos humanitarios ni de derechos humanos que monitoreen el bienestar de los refugiados. Y este año, cientos de ellos, intentando llegar a Malasia, atracaron en Indonesia, donde fueron acogidos pero temporalmente, porque el representante de Amnistía Internacional dijo que esta llegada masiva de migrantes era un retroceso en el bienestar de la sociedad de Indonesia, y tanto el ministro de Exteriores como su portavoz advirtieron que no había una obligación de aceptarlos, sino que era más una cuestión humanitaria. Entonces, Ramiro, precisamente, ¿cómo aborda la comunidad internacional estas crisis humanitarias? Sí, la capacidad de los órganos internacionales termina siendo limitada. Si bien hay un aspecto positivo en ese ámbito, que según el informe del Índice de Paz Global de 2023 hubo un aumento del financiamiento en los cuerpos de mantenimiento de paz de la ONU, termina siendo aún finito la capacidad de los recursos, necesitando aún más financiación. Y en el aspecto diplomático, las resoluciones internacionales dependen de la buena fe de los estados. Hace unas semanas la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Azerbaiyán tenía que garantizar el bienestar y el regreso de los migrantes de Nagorno-Karabaj de etnia armenia, pero como no tiene un cuerpo de seguridad ni nada que pueda ejecutar esa orden, depende de la buena fe de Azerbaiyán. Después, en cuanto a la intervención, cabe decir que hay una instancia donde tiene que haber primero un acuerdo de paz previo, como es el caso de Yemen. El representante de la ONU advirtió que recién van a poder intervenir cuando las dos partes, la de los hutíes y el gobierno de Yemen, lleguen a un acuerdo de paz definitivo, y recién ahí respaldarlo con un aparato de proceso de estabilización. Ramiro, pues muchísimas gracias por este repaso a los conflictos que van quedando fuera del foco. Gracias, Rosa. Nosotros llegamos así al final de esta emisión especial producida por Ramiro Cué Barberena. Ustedes pueden seguir con más información en France 24 y en france24.com.